qué estamos el día de hoy, en qué estamos celebrando, porque estamos en día feriado, pero deberíamos todos celebrar por todo lo alto y los mayores titulares del mundo, que una hermosa, pundorosa deportista es ahora medalla. Ponme nada más, es una capturita, por favor, un chiquitín, porque después no voy a poder tener tiempo para esto, ¿no? La congratulación, el orgullo, este es orgullo. El oro para... La primera peruana reconocida como santa, o sea, eso lo decide la Iglesia Católica, ¿cierto? Darle el criterio de santidad. Entonces, santa, la primera en Sudamérica, es la primera santa en estos lugares, por eso es también Santa Mayor, la patrona, ¿no? De este lado del mundo. Sumamos como más de 400 años. ¿De qué hablamos? Bueno, Santa Rosa de Lima, ¿no? Que está como patrona del Perú, como patrona de la policía, de las enfermeras. Pero hablemos no solo en devoción, sino en historia. Martín Romero, qué gusto escucharte, verte. Hola, Martín. Bien, gracias, un gusto conversar con ustedes, con todos. Y Santa Rosa, ¿de qué tiempo viene? Colonia, etapa de la independencia, todavía con la influencia española, y me van a decir, oye, tú eres santarrosina. Sí, yo soy santarrosina, pero mejor que hablamos y lo ponemos en contexto. Martín, un abrazo a ti, ¿cómo estás? bien, gracias y un honor conversar con ustedes. En efecto, lo que tú has dicho es cierto. La época en que Santa Rosa se consagra es una época difícil para el mundo y para el Perú. No nos olvidemos que hay una guerra terrible de no solo religiones, protestantes y católicos, sino que se está dividiendo el mundo. Están viendo cómo se quitan colonias, cómo quitan las colonias de España, ¿no? Y en el Perú hay un problema, que los evangelizadores que van a instaurar el Estado, porque la evangelización es muy importante para el Estado, no tienen el carisma necesario, no están habiendo sacerdotes que convenzan. Entonces, ¿qué hace la Iglesia católica del Perú en ese entonces de peligro, que hay invasiones, corsarios, piratas, división del mundo, división política, desorden, por eso la policía, enfermedades, ¿no? Entonces tiene que recurrir a una mística que tiene mucha ascendencia, que tiene mucho carisma entre la población de Quibes, que es una población indígena de Lima, de la cultura Lima, y entonces es cuando pues la iglesia se fija en estos santos populares, ¿no? Santa Rosa, San Francisco Solano, San Martín de Porres, y entonces como un acto no solo religioso, sino social, político, que enfrenta esta pelea terrible que hay en el mundo. No te olvides la guerra de los 30 años, muertes tremendas, fue la primera gran guerra mundial prácticamente de 1618 a 1648, ¿no? Entonces, es en ese contexto que aparece Santa Rosa como un referente de la unidad, como un referente de formar la patria, y por eso es importante su presencia, porque a más que religión es cómo construye la patria y cómo construye el espíritu del Perú. Sí, y lo decías, ¿no? Por favor no se molesten, esto no es herejía, sino en la formalidad en este espacio noticioso. ¿De qué estamos hablando? La imagen de Santa Rosa sí, es histórica, no es estrictamente criterios de santidad, ¿no? Porque era una religiosa, no, porque ni siquiera religiosa era una laica, se dice, Martín, Sí, laica de la Tercera Orden de Santo Domingo. O sea, no llegó a ser religiosa porque tenía una salud quebrantada y su padre sabía que eso le iba a causar muchas molestias. Por eso que muere muy joven de tuberculosis y por eso que se preocupa de los enfermos. De ahí la enfermería. ¿Por qué la policía? Porque
es ella que enfrenta el asedio de 1615 de los piratas y sale al frente a custodiar lo que ella dice, el cuerpo de Cristo, y entonces también el orden comienza a constituirse. Entonces, fíjate cuántas cosas tiene de importancia Santa Rosa, y Mm, Rafael Barón es un historiador que ha sustentado cómo ella incluso conocía ritos andinos de pago a la tierra, conocía la religiosidad andina, ¿no? Y hacía esta fusión entre catolicismo y religiosidad andina, porque no te olvides que Lima es la capital de una de las grandes culturas soberanas del claro. prehispánico, la cultura Lima, que en el siglo III y más tarde en el siglo XIV la cultura Pachacama. Entonces, se combinan estas cosas, se combina la religión, la contrarreforma, la reforma, la política, la división del mundo, Así el es. orden. Y un modo también de tener mayor presencia, ¿no? De parte del cristianismo, de la iglesia. Pero lo interesante en Santa Rosa, y yo recuerdo que escribí un artículo de esos cuando era chiquilla, en primaria, y ya sobre Santa Rosa, que más allá del hecho, no sé, de sus visiones, que si el niñito, las rosas, cositas de esas, ¿no? Todo Ricardo Palma y sus tradiciones, Mosquitos incluido, todo eso, era el rol de una mujer que efectivamente sí, andaba muy en vida ascética, muy encerrada y también, no sé, con todas esas prácticas que uno podría de repente cuestionar, ¿no? De golpearse, ponerse silicios, cosas de esas, pero tuvo compromiso con la comunidad. Yo lo expreso así, desde mi punto de vista, que eso me parece muy interesante porque uno puede meterse la vida entera a rezar, como diría la ministra Jania Pérez de Cuellar, dijo, no, pongámonos a rezar, pero no, eso no le hace el cambio, sino era el compromiso además con el colectivo que en mi particular criterio me parece que la arista más interesante que tiene Santa Rosa. Así es, lo que tú has dicho es exacto. Por eso es que se le atribuye a Santa Rosa esta predicción de que Lima desaparecerá, Arequipa se sustentará, Cusco florecerá. Sí, Es una especie de premonición política histórica de cómo Cusco, por ejemplo, tiene, por ser una capital histórica, una base cultural fuerte, tiene una continuidad. Ya veía en Lima problemas de espiritualidad, problemas de falta de fe. Entonces era una persona muy sensible, era una líder social. O sea, los líderes religiosos de ese entonces eran hombres completos, eran hombres que tenían toda la dimensión de las cosas que dominaban. Así que ella iba a curar personalmente, era también profesora, era también cuidadora, protegía mucho las guardias del Callao, por ejemplo, donde se hacía frente a la piratería, porque la piratería ya empezaba a tener como norte capturar Lima. Entonces, o sea, más que solo milagros, el pozo, Rosa de mm, Oliva, es una líder social y política, pero que lo encausa a través de la religión. Por eso es tan importante su presencia y estudiarla, porque sintetiza la nación peruana, la unidad, pero la fusión no solo del catolicismo, sino de la cultura andina prehispánica y el catolicismo y la continuidad en la esperanza de lo que es un pueblo, un proyecto de pueblo. Martín, yo tenía interés en conversar con alguien como tú, que es del área, porque sí, más allá de que, lo vuelvo a decir, ¿no? En el cole, no sé si ustedes también les enseñan, además si eres Santa Rosina, así que si nació, que en la cuna sus cachetitos estaban como si fueran flores y cosas así. Digamos que esas son pinceladas para impulsar la fe, la devoción, pero en el papel exacto y en el tiempo en que siempre, ¿no? La mujer relegada y todo eso. Lo interesante de Santa Rosa era una suerte de activismo, vamos a llamarlo así, en un tiempo paralelo con San Martín de Porres, porque estamos hablando de las mujeres y siempre el papel reproductor de obediencia, y en el otro tiempo, ¿no? El mulato, la persona que obviamente también está en esas minorías discriminadas. Hay un paralelo histórico en ambos. Así es, y tú lo has dicho bien claramente, no te olvides
tú como estudiosa de la historia andina, que la mujer en el mundo andino tiene un papel muy, muy importante. Eso del machismo, eso es muy, muy occidental y actual, muy ¿no? occidental. Ellas son Mm, las que deciden la economía, la reciprocidad, la organización. Por lo tanto, es ella la que va a organizar toda la parte económica, ella es la que va a organizar todo el aspecto de la cultura prehispánica, es ella la que tiene las relaciones económicas de poder por ejemplo, tampoco olvidarnos que en la colonia las mujeres tenían un papel importante, las órdenes religiosas, no solamente de curación, sino que protegían a las mujeres maltratadas por los varones ante la violencia económica. Me explico, muchas de las mujeres eran herederas de fortunas o algún tipo de bien y eran dilapidadas por los varones esposos ujú. o por un patriarcado. Entonces las órdenes religiosas de las mujeres se encargaban de custodiar que la mujer gozara, disfrutara de ello y lo reprodujera mejor. Parte de esa tradición lo tiene Santa Rosa. También entonces hay un rol económico en Santa Rosa, hay un rol de estructuración económica y las caravanas de llamas que pasaban por Quibes, porque Quibes es un lugar importante de toda la estructuración andina, estaba conducida por curacas como Santa Rosa. Y es más, parece que ella es una líder que en un principio no tuvo ascendencia bastante, que es hija de un español, pero su mamá es del centro. Y la madre tiene una ascendencia muy grande con casicas del centro. ¿Así? Ah, mira, eso me entero a la vida, al tiempo. Bueno, Martín, el asunto es que en toda esa cuestión política, de manejo de influencias y de dominación también, bueno, cierto, porque ahora le dicen, ¿por qué ahora ya no hay tantos santos? Bueno, es que antes había toda una política, cuanto más santos, imágenes te ponían, tú también un poco como que te agachabas más al poder de la iglesia, ¿no? Soy católica, soy creyente, pero va así el asunto. Entonces, Santa Rosa es la primera santa, la primera mujer que es canonizada, no solamente para el Perú, sino para Latinoamérica. Sí, ¿Cuál es la sí. relación? ¿Por qué con la policía? Y pasamos al siguiente punto, porque hoy día también es que los policías están en celebración, ¿no? Y también las enfermeras, no nos olvidemos de eso. Tú siempre estás aceptando las invitaciones, eres ya parte de los espacios que puedo conducir. Te propongo, Martín, una pausita. Y tras la Con pausa mucho gusto. ya hemos sabido de Santa Rosa no solo en milagros y rosas en el cabello, sino del papel histórico. Y ahora hablemos de la policía y de las enfermeras. Con Y gusto. los enfermeros en ese papel y rol histórico. Tras la pausa. Muchas gracias a Martín Romero por su paciencia y seguimos hablando del día de hoy. Hoy es la celebración de la Policía Nacional, de la celebración patronal de la Policía Nacional, no de su inicio, igual de las enfermeras. La Policía Nacional, el cuerpo civil, es un concepto que hasta donde tengo entendido, mi estimado Martín, bienvenido otra vez a ti, viene con el gran, esa es una figura histórica a la que admiro, con el gran Simón Bolívar. Así es, si bien es la Virgen de la Merced, la patrona de las Fuerzas Armadas, porque evoca la guerra de las cruzadas, San Pedro Nolasco, en cambio la Policía Nacional escoge el 30 de agosto por el papel que juega Santa Rosa frente a la participación de la población organizada para defenderse de los piratas protestantes, ¿no es cierto? Sí, lo que tú dices es cierto, pero el origen vendría a ser los corregidores, que tenían más visión primero de evangelizadores y de economía. Luego vienen los intendentes en el siglo XVIII, ¿no? Que organizan la sociedad civil, lo que se llama la policía, ¿no? La palabra latina que significa orden. Luego, el modelo de guardia civil
viene con el modelo de la segunda República Española, 1930 más o menos, porque es el mismo modelo, el mismo uniforme, la misma estructura de la Guardia Civil Española. Ya. A eso de los 40 se agrega la Guardia Republicana, que es la guardia para proteger a los dignatarios, al Estado, ¿no? Bancos, todo eso. Y Ujú, paralelamente se va desarrollando la policía de investigaciones, lo que era antes la PIP, ¿no? ujú. Esto entra en conflicto de intereses, corrupción, porque se tiende siempre a usar la policía como arma política, ya no solo para defender a la delincuencia, sino para defender a los políticos o al régimen, ¿no? Sobre todo protestas y control de masas. Entonces, esto deriva hasta que en 1984-85 hay enfrentamientos en plena calle, ¿no? Y pues el primer gobierno de Alan García en 1986 fusiona en una sola policía y digamos que mejora la eficiencia, pero siempre este problema de usar la policía como órgano político que Como lo, hace que pierda su sentido. como lo que ahora se está viendo, ¿cierto? Y la exclusión de las mujeres, como todo, integrar también a integrantes femeninas en el cuerpo de la Policía Nacional en cualquiera de sus áreas. No, Es, no, no es hace tanto tiempo, Martín, es increíble, pero estamos hablando, creo que todavía de tener memoria de cuándo han sido las primeras mujeres que han ingresado a este cuerpo. Es increíble que recién haya oficiales mujeres, que tarde se hayan incorporado al voto, que se les niegue todavía hasta ahora el trabajo y terriblemente se les ha quitado el Ministerio de la Mujer, que defendía mucho agresiones, exclusiones, ¿no? Entonces, y juegan un papel importante, ¿no? Si bien es cierto que no podemos generalizar que todas las mujeres son más éticas, pero la mayoría de ellas tiene una función mucho más importante. ¿Qué haces tú cuando tienes violaciones, abuso contra la mujer, abuso familiar? El varón con sus prejuicios que tiene no recibe una denuncia, no acude a las mujeres que son grandemente víctimas en el Perú porque es un país patriarcal y machista todavía, ¿no? Pero no solo en eso, ¿no? Sino que yo creo que con eso, la participación de las mujeres, luego se ha tenido, uy, no, al otro le rompes la mano, pero la mujer es más difícil, pero en fin, van cambiando las cosas. Hoy estamos en un modo de historia. Y el otro cuerpo importante, histórico, de siempre y de toda la vida, es de las enfermeras y los enfermeros. Igual para poder entrevistarte veía y daba una mirada y resulta incluso con ese rol, ese papel, digamos, esa asociación que se hace de las mujeres y el cuidado de enfermas, de enfermos y todo eso, pero también era primero enfermeros como tal en la historia del Perú y del mundo. Así es, y todo empieza en los grandes conventos, los betlemitas, por ejemplo, donde está ahora el cementerio, ¿no? Era el primer hospital, luego el Antonio Lorena, ¿No? claro, eran Sí. órdenes de la muerte, órdenes de la curación, y esto por una causa importante que hay que entenderlo y hay que comprenderlo. En el siglo XII se le quita al poder político, a la iglesia, se le escapa, y la iglesia para retomar su poder decide curar como una manera de legitimarse. Es lo que se llaman los reyes taumaturgos. Y las mujeres deciden ser las curanderas más importantes. Por eso Santa Rosa de Lima tiene aparte de cuidar la ciudad de los piratas, tiene la función principal de curar, porque ella misma era enfermiza, era muy delicadita y muere muy joven. Entonces comienza a instaurar mecanismos, controles. Lo mismo que hicieron las mujeres en el siglo XIV ante la peste. Pero como esto les daba poder y les quitaba a los varones poder, les dijeron brujas y las persiguieron. Entonces, las enfermeras tienen una historia muy gloriosa porque no solamente dan asistencia científica, técnica, médica, sino que son un soporte emocional para que la enfermedad se supere. O sea, tú sabes perfectamente que si no tienes el soporte emocional, así tengas la mejor medicina, no superas. Y quien tiene esto es el papel de madre. La madre es irreemplazable en esto, la mujer es irreemplazable, tiene otro tipo de inteligencia, otro tipo de cualidades. Por eso es que en un momento tan duro donde la medicina se ha vuelto tan instrumental,
La enfermera Mm. viene a cumplir un papel decisivo humanitario para contrarrestar la enfermedad. Entonces, Y nos queda entonces esto, Martín, hemos abarcado a Santa Rosa, poniéndole en el contexto histórico, más allá de las tradiciones o de los elementos, como digo, que pueden ayudar a ensalzar un concepto popular, ¿no? En determinado momento, sino en lo formal. Y de una policía que tiene la mística de cuidar, dar la vida, el pecho. Ya sé que no funciona así como en todas las áreas. Igual las enfermeras, lo hablábamos con Carolina, ¿no? Se supone que la enfermera está eso, para dar, es el prójimo en el que te puedes amparar, pero hay personas que bueno, no lo hacen bien, no tienen empatía, ya, hoy no. Estamos hablando entonces de instituciones que esperamos puedan ser siempre fortalecidas, cuyos integrantes hagan las cosas del mejor modo, pero tú has empezado con eso. Eso somos el Perú. Somos una integridad que va sumando historia, tradiciones y que, bueno, espero no pierda esa identidad. Me encantó verte, Martín, y un abrazo a ti a la distancia. de igual Gracias. manera, gracias, siempre para servirlos. Gracias. No, Martín, muchísimas gracias. Hemos conversado con Martín Romero. Hoy es 30 de agosto. Gracias, Amelita. Volvemos. Gracias a Martín. Hoy es un día